Continuando con la profecía de las 70 semanas, entramos en la 37ª parte del perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como Daniel, el profeta del tiempo de los gentiles. Seguimos presentando la profecía de Daniel en el escenario profético del tiempo del fin y estamos considerando el capítulo 9. En la continuidad de la profecía de las 70 semanas, leemos esta declaración en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad y para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Veamos la victoria para los judíos. Las bendiciones consideradas pueden resumirse en 7 veces, las cuales se dividen en 3 y en 4. El primer elemento que vamos a observar es la transgresión. Llegó esto a la culminación y es finalizado, mientras que el pecado es quitado. La reconciliación por la iniquidad es hecha para la ciudad y el pueblo en el fin de ese periodo consumado. Estos se refieren a la cruz. La segunda matriz de bendiciones, que son el resultado de los 3 primeros, sigue. El primero es justicia eterna a todo Israel, después de lo cual viene el cierre de toda la visión y el cumplimiento de toda la profecía relativa a la restauración de los judíos, incluso para la consagración del lugar santísimo para el culto sagrado, esto es la adoración inviolable de Jehová. A continuación se dan los detalles en el versículo 25 y vamos a leer esta referencia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos el punto de partida de todo el tramo de años, así como el contorno de los hechos de las 69 semanas o 483 años, con el objetivo de todo, el Mesías príncipe. Una división en 7 más 62 semanas se indica. Sin embargo, el importante evento que hizo hincapié en la primera etapa, la primera suspensión, no se nos ha dicho. Pero es muy significativo que 49 años o 7 semanas de la serie designada, decretada, deberá cubrir exactamente el tiempo desde donde se publicó el decreto para la reconstrucción de Jerusalén, esto es 444 a.C., hasta el fin de los escritos del Antiguo Testamento en Malaquías. Esto creemos es la solución simple, pero divinamente dada de la primera división. Victoria para los judíos. El segundo tiempo límite, 62 7 o 434 años, termina con la llegada del Mesías príncipe. Esto no es en lo absoluto un punto oscurecido, porque ambas denominaciones anteriores se refieren al Señor Jesucristo, especialmente en su relación con los judíos. Observe que su venida es declarada como el último punto final de los 69 7 o 483 años. Pero tenemos que resolver una cuestión. Esta cuestión es en su nacimiento o en su entrada triunfal en Jerusalén o en el momento de su muerte que se centran estos años. Observe el lenguaje de la profecía. Se trata de la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Por lo tanto, no puede hacer referencia a su nacimiento en Belén y no puede hablar de su muerte, pues su cortar está claramente puesto después de la finalización de las 69 semanas, justo antes de los últimos 7 años. Leemos en Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por lo tanto, este lenguaje profético se debe hacer referencia a su entrada en la ciudad como el rey de los judíos. Hablamos de que el día en que Jesús montó en la ciudad de Jerusalén fue de acuerdo con la forma exacta de la profecía que iba adelante. Leemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el cumplimiento narrado por el Señor que se puede ver en Mateo capítulo 21, versículo 1 al 7, en donde se procede a la entrada triunfal en Jerusalén, versículo 1.
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, verso 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Verso 3, y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Verso 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Verso 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Verso 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Verso 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La respuesta de la población muestra que el rey está sin corona. Su entusiasmo se desvaneció rápidamente y su efervescencia ha disminuido. Ahora no es más que un profeta. Esta manifestación arriba y la recepción de Cristo tiene un valor típico maravilloso, prototipo de la revelación de Jesús. Es una profecía de su última aparición y la entrada a la ciudad de Jerusalén como rey, pero más que eso, cumple la profecía. Esto relativa a su primera venida, como ya se ha insinuado, aquí es el cumplimiento exacto del segundo hilo de las 70 semanas. Él demostró ser el Mesías príncipe, manifestando su autoridad sobre el templo y su autoridad de la misma. Él echó fuera a todos los que vendían y compraban y volcó las mesas de los cambistas de dinero y las sillas de los que vendían palomas. Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Observe que el énfasis está en su casa. Él temporalmente la limpia, por como nos dio a entender, y eso fue una escena figurativa, eventos prominentes que sucederán y trascenderán en su segunda venida, cuando Él reviente y traerá la justicia de los siglos, es decir, eterna. Selle o cierre la visión arriba y la profecía y ungir al Santísimo, el Santo de los Santos, la base de los cuales la consumación gloriosa fue colocada en su muerte. Por lo tanto, como hemos dado a entender, el tiempo de la visitación de Jerusalén había venido, pero el pueblo no lo sabía. Es en este momento en que la nación hubo rechazado a su rey, pero eso fue el día predestinado cuando su elección se convirtió en concluyente y eligieron el rechazo de Dios al rechazar a su rey. Fue el cumplimiento de las palabras del ángel a Daniel relativas al Mesías príncipe, significando el fin de las 69 semanas. Y la fecha de este acontecimiento trascendental es cierta: Dios nunca es derrotado. El rechazo de Cristo por parte de los judíos como su rey no es más que su oportunidad de presentar a su cordero de sacrificio. La entrada triunfal en Jerusalén fue exactamente 4 días antes de la cena pascual. El reloj de Dios nunca está atrasado ni está demasiado pronto. De acuerdo con la ordenanza relativa a la fiesta, el cordero era seleccionado del rebaño el 10º día del año sagrado judío, Aviv o Nisan del año civil. Se lo mantuvo dispuesto a ser sacrificado en el día 14 del mismo mes por la tarde. Éxodo capítulo 13, versículo 4, vosotros saléis hoy en el mes de Aviv. El día era calculado a partir de la tarde-noche a 1 de la tarde siguiente. Ahora sabemos que Jesús fue el cordero ordenado del sacrificio, el antitipo del cordero pascual, el seleccionado o elegido de entre todos los otros hombres, sin defecto ni mancha, plenamente capaz de expiar el pecado. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, y vamos a leer esta referencia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Por lo tanto, a la hora exacta, en el tiempo debido, Él está en las manos de los judíos como el ordenado Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Era la mañana del 10º día del mes de Aviv o Nisan, que entró en Jerusalén montado en el asna. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. De acuerdo con el calendario juliano, que era el día que los cristianos ahora celebran como el Domingo de Ramos, 4 días antes de la muerte de Cristo, esto fue 33 después de Cristo, exactamente 483 años desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, 444 a.C., ajustando o contando de acuerdo con el calendario judío o año sagrado de 360 días para un año. En verdad, podemos estar más que agradecidos al Señor por darnos anticipadamente la concreción de su palabra. Y en verdad deseamos que cada uno tenga la revelación para comprender exactamente esta bendita palabra del Señor. Por ahora dejaremos por aquí, ya que este tema es de vital importancia. Lo vamos a continuar desarrollando en la próxima emisión, Dios mediante. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.